puede ser muy importante, ¿no? En el fondo puede ser una revolución. La reforma religiosa, la reforma de Lutero, en el fondo fue una revolución dentro de la Iglesia, ¿no? A tal punto de cambiar la fisonomía, incluso geográfica de Europa, y por supuesto ideológica, religiosa del mundo, ¿no? Y dio lugar a la creación de, digamos, a la instauración de toda una religión en la parte norte de Europa, que era la religión luterana, de la Reforma, pero al mismo tiempo, a continuación, la creación de la Iglesia anglicana en Inglaterra. Y después, las disputas que han tenido todas estas por territorios aquí en América, porque una forma de penetración en las sociedades a las cuales pretende penetrar alguien con la intención de dominarlo es la religión, ¿no? España, Portugal mismo, para poder penetrar en América, primero lo hizo a través de la religión. O sea, primero destruye tus mitos, destruye tu conciencia, tus convicciones, destruye tu imaginario, tu cosmovisión del mundo, ¿no? Tu espiritualidad te enajena, te saca del control, te saca del centro que tienes hasta ese momento y te introduce en una nueva cosa que es superior, entre comillas, que es mejor que la otra. Uno termina aceptándolo y de pronto uno deja de ser lo que es, deja de tener una identidad consigo mismo, pierde su identidad y de pronto terminas siendo subyugado por la otra idea que supuestamente sería mejor porque te la presentan como mejor. Y claro, como es el dominante, pareciera al dominado que es mejor, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, se puede entender muy bien en ese texto de la dialéctica y el esclavo de Hegel, en donde se analiza muy bien esa figura de cómo es que el esclavo termina sometido al amo y creyendo en efecto que todo lo que dice es cierto, a tal punto que incluso hasta no tiene interés en buscar su libertad porque se siente cómodo bajo la protección del amo y está dispuesto a dar todo por su amo. Entonces, en las naciones a nivel macro, a nivel ya más general, más amplio, de poblaciones completas, de naciones completas, también se nota esto, una dialéctica del amo y el esclavo, en donde el esclavo, el sometido, termina aceptando sumisamente y creyendo que en efecto lo que le dice el otro es lo correcto y está bien, y así debe ser. Entonces, en algún otro momento, países como Estados Unidos, en donde la reforma impregnó más que la religión católica, para penetrar en América posteriormente y desplazar a la colonia, digamos, a la hegemonía imperialista española, lo hace a través de la religión. Entonces vienen acá pues, grupos religiosos de la iglesia protestante y a tratar de influir y menoscabar la religiosidad católica. Y detrás de ellos, por supuesto, viene la ideología americana, vienen sus concepciones americanas, y detrás de ellos viene la ayuda norteamericana, vienen los préstamos, y finalmente terminamos envueltos bajo una línea de pensamiento enajenados. O sea, seguimos enajenados, ahora ya partidos, algunos católicos, otros evangélicos, dentro de la Reforma, etc., ¿no? Pues ahora mismo estamos viendo, son testigos muchos, especialmente quienes están en el ámbito religioso cristiano, cómo es que en algunos países del país, y no solamente acá, sino si analizamos Sudamérica, la iglesia, le podemos llamar iglesia, las mezquitas en todo caso, musulmanas, o sea, la religión musulmana, está penetrando con cierta insistencia y con cierta, ¿cómo le podemos decir?, inversión de tiempo, dinero, dedicación en nuestros poblados. O sea, tratando de instalar una creencia que es la religiosidad musulmana. Tienen necesidad de expandirse. No necesidad de expandirse para poder realizar conquistas al modo español, porque eso ya no es posible. Pero sí para poder generar influencia. ¿Influencia en qué sentido? Para posibilitar sus inversiones y, por supuesto, para que se crea, para que nosotros creamos y estemos de acuerdo
con la posición que ellos defienden dentro de su territorio, dentro de sus regiones, los países musulmanes. Porque ellos están convencidos de que tienen la razón en su lucha, en la lucha que tienen, ¿no? En contra de los países que obviamente están en contra de estos, que son países occidentales, de Estados Unidos, y ellos tienen todo el derecho de pensar que están en la razón. Pero no es suficiente con defenderse. Entonces, una forma de defenderse es pasando a la ofensiva, y esa forma de pasar a la ofensiva es exportando su religión y a través de esto buscar aliados, alianzas, ¿no? en países o en regiones en donde las poblaciones finalmente terminen vinculados a ellos por una vinculación, en este caso, religiosa. Y bueno, y después lo otro es más sencillo, hablarle de la cuestión cultural, hablarle de sus convicciones ideológicas, de sus necesidades históricas, de su posición histórica, de sus derechos, es más fácil, y claro, porque ya hay una cuña que penetró, ¿no? Pero no solamente lo está haciendo la religión musulmana, que la religión musulmana como la católica, la cristiana, son religiones inclusivas porque buscan expandirse a otras zonas y buscan convertir a su religión a otras regiones o a otros países. O sea, son religiones inclusivas. También lo está haciendo la religión judía. O sea, de pronto ellos que ya han alcanzado cierto nivel de poder y también de población suficiente en su país y en otros países del mundo, lo están haciendo a través de la religiosidad judeo-mesiánica, ¿no? En esta semana justamente estaba en un par de conferencias, en donde un judío mesiánico, digamos, trataba de desorientar a la gente con sus posiciones, ¿no?, religiosas, que en realidad no tenían absolutamente nada que ver con la realidad, incluso tergiversando la Biblia, pero su idea es esa, que claro, y ahí pude constatar que acá no es el único sitio donde están haciendo esa forma de penetración, como una forma también de responder a los intentos musulmanes, ¿no?, que son enemigos, y como una forma también de expandirse culturalmente, ideológicamente en el mundo. Ahora, la religión judía no es inclusiva, más bien es una religión exclusivista o exclusiva. Lo quieren para ellos, o sea, ellos consideran que son el pueblo escogido y consideran que su religión es exclusivamente para ellos y son el pueblo santo, y que la tierra prometida y las cosas que Dios prometió son exclusivamente para ellos. Y los demás son los gentiles, ¿no? Los demás son los gentiles, o sea, los demás serían eso, lo demás, el resto, ¿no? Entonces a ese punto llega. Pero sin embargo han creado, y esto pareciera que es una creación del Moshe, o del Mossad, el Mossad creo que se llama, su agente inteligente, han creado una forma de mimetizarse en las sociedades que tienen otra religiosidad, y es justamente la religión judío-mesiánica, que uno por el nombre diría, bueno, creen en el Mesías, creen en Jesús. Pues no creen en él, simplemente aceptan que es un judío extraordinario, fabuloso, etcétera, pero no pasa de eso, ¿no? Ni siquiera se atreven a decir es un profeta, un gran profeta, sino un gran maestro, etc. Y bueno, el nombre es engañoso porque dicen judíos mesiánicos, pero en realidad son judíos mesiánicos porque, a diferencia de los judíos, esos auténticos de la religión judía, pues Jesús fue una persona que renegó de su doctrina y creó una doctrina nueva, y eso es lo que dicen de él, ¿no? Y lo dicen en diferentes formas, que ustedes pueden constatarlo en internet, hasta en videos, en entrevistas, en eso, ¿no? Pero ya ven ustedes cómo es que de alguna forma estos intentos de penetración ideológica, de penetración de los países más poderosos, en los países menos poderosos, influenciables como los nuestros, pues lo hacen con la finalidad de obtener ventajas estratégicas, ¿no? Ventajas estratégicas de índole política
y por supuesto económica, ¿no? Donde después puede llevar su propaganda, su ideología, su costumbre, etc., ¿no? Bueno, hay países en donde hay una mayor lucha entre estos grupos. Por ejemplo, Argentina es un país donde hay una lucha tremenda, ¿no?, entre los musulmanes y los judíos. Digamos, ahí hay una concentración fuerte, presencia física de estos de personas de este origen cultural, racial, étnico y religioso. Y bueno, el enfrentamiento es incluso físico, ¿no? Y físico incluso hasta con agresiones fuertes, de disparos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, acá no ha llegado eso, pero sí es una penetración más suave, más blanda, etcétera, ¿no? Por razones de repente las características del pueblo peruano o otro tipo de razones. El punto es que no debemos asustarnos de la palabra revolución y que la reforma religiosa de Lutero fue probablemente, o más que una reforma, en realidad fue una revolución. Ahora el significado, ustedes lo han leído ya en la pizarra con toda seguridad. ¿Qué cosa significa revolución? El efecto de dar vuelta de un lado a otro. El prefijo re significa hacia atrás y volver a dar vuelta, o sea, es una cosa, es algo que se va generando un movimiento constante, ¿no? De atrás hacia adelante, siempre de atrás hacia adelante, buscando un cambio, ¿no? Y como no es estable, y más bien es dinámico, entonces por ahí se produce la expresión revolución que incluso fue utilizada hasta por científicos, ¿no? La revolución de las esferas, etcétera, que hizo Copérnico cuando hizo el descubrimiento de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Fue una revolución. Y ahí es donde aparentemente por primera vez utilizó la palabra revolución, ¿no? En un contexto científico. Bueno, pues es un cambio violento y radical de instituciones políticas en el uso político, ¿no? Y bueno, tenemos revoluciones liberales como la francesa, Estados Unidos, inglesa, la revolución de Cromwell, está mal escrita con M, contra la monarquía, el sistema constitucional. Bueno, Cromwell hizo una revolución en el siglo XVII en contra de la corona española, 1650 y tantos, y instauró por primera vez una república en Inglaterra, ¿no? Es algo que no se difunde mucho, pero sin embargo estuvo allí en el poder un promedio de 5 años. Y bueno, y después la monarquía se restableció, pero durante ese gobierno mandó ejecutar al rey Carlos III. Entonces fue vigorosa esa revuelta, que en realidad fue una revolución, porque cambió el modelo monárquico por un modelo republicano. Y bueno, John Locke, que es el representante liberal por antonomasia de las ideas liberales, es posterior y tiene sus ideas justamente las basa en estas disputas que hubieron en esa época, ¿no? Al igual que Thomas Hobbes, ¿no? Y después posteriormente Rousseau. Ahí vamos a ver. Eso lo vamos a ver un poquito. No podemos detener acá ese tiempo para ver ese tipo de temas. En cuanto a la Revolución Francesa, también nosotros la conocemos: libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? El 14 de julio de 1789 se tomó la Bastilla. Y fue una cuestión, pues la Bastilla era como el fuerte, ahí estaban las armas, ahí estaba el poder bélico de Francia concentrado, ¿no? Y tomaron la Bastilla y ahora la población estaba armada, ¿no? Entonces, el rey, ¿dónde se encontraba en ese momento que toma la Bastilla? Se encontraba cazando. Y cuando él retorna a su palacio de Versalles y le dice: no tomó la Bastilla, no puede ser, no lo creía. Pero bueno, ahí empezó la revolución, realmente, ¿no? Y después se consolida, pero para consolidarse hubo un periodo de terror, ¿no? Pero su revolución fue por la igualdad, o sea, su lucha no fue contra el tirano, no fue por la libertad, sino fue por la igualdad. Es más, probablemente ni siquiera querían desembarazarse de la monarquía, que era la monarquía absolutista, que controlaba con mano férrea la sociedad francesa, y al igual que otros países, Rusia, Austria, Inglaterra, etc., controlaban con mano férrea sus pueblos, y probablemente esa era la razón de su revolución.
sino era simplemente la igualdad, ¿no? O sea, ese fue lo que dio lugar a sus luchas. Pero ¿por qué? Porque Francia estaba pasando una etapa de hambre total, ¿no? un hambre inmenso. Incluso hubo un periodo de hambruna. Entonces fue contra las diferencias de clase y diferencias económicas, ¿no? Querían igualdad. ¿Qué es lo que había pasado en este lugar? Al señor, a Luis XVI se le ocurrió convocar en una situación de crisis, se le ocurrió convocar a los 3 estados. No se convocaba tiempo atrás, y se convocaba cuando había situaciones de emergencia económica. Y Francia estaba pasando por situaciones de una grave crisis económica. Entonces decide convocar a los 3 estados para consultar de qué hacer, no consultar de qué hacer, sino más bien para imponerle medidas que estos de acá lleven a la sociedad y todos se tranquilicen, y esas medidas las acepten, medidas económicas. Entonces, ¿quiénes eran los 3 estados? Bueno, el primer estado, segundo estado y tercer estado. El primer estado era la nobleza, unos cuantos, que eran los dueños del poder militar al mismo tiempo, poder político y poder militar. El otro estado era la religión, y el otro estado era el pueblo. Entonces, pero cada uno tenía un voto. Claro, entonces al tomar las decisiones siempre se unía la nobleza con el clero, con los representantes de la religión católica, con el clero, y bueno, y siempre tenían 2 votos contra 1, porque el pueblo tenía un solo voto. Pero acá cambian las cosas, y el pueblo apenas se instala en el Palacio de Versalles, se constituye como asamblea, constituyente, posteriormente como asamblea constituyente. Entonces eso ya es una especie de golpe, o sea, aprovechan esa coyuntura política, y la asamblea y el pueblo se instala en el Palacio de Versalles y se instituye como una asamblea obviamente al estilo de un parlamento, ¿no? Y le hacen perder poder político al rey Luis XVI. La situación de Francia estaba pero pésima. Es decir, que el 60% de su ingreso económico era para pagar la deuda que tenía la corona. En la corona, en su corte vivían 600 personas, y todas eran alimentadas por la corona. O sea, ni siquiera había también dificultades para sufragar ese tipo de gastos. Pero la revolución, podríamos decir que fue una revolución hasta cierto punto socialista, porque si buscaba la igualdad, no estaba buscando realmente en forma inicial la libertad, porque libertad de quién, no había una opresión real, sino en realidad era una situación de